El primer sermón que se predicó fue que el Señor o Dios va atrás de ti. No, y es cuando el Señor se le presenta a Jonás, le dice, ¿sabes qué, Jonás? Tienes que ir a Nínive, ve y predícale que la ciudad va a ser destruida, esta gran ciudad va a ser destruida. Y Jonás, ¿no?, que se identifica con la mayoría de nosotros, hace lo opuesto, ¿no? Si nos ponemos a medir en kilómetros, Nínive estaba a 900 kilómetros al este de Israel, y él agarra, compra su pasaje, se embarca y se va a Tarsis, que está 4000 kilómetros al lado opuesto de la ciudad de Nínive. Y bueno, el Señor dice, bueno, no va a funcionar así, ¿no? Entonces agarra y lo encuentra en una tormenta en el mar, donde comienzan los marineros a clamar, a pedir ayuda, todos claman a sus dioses, y lo ven a Jonás y le dicen, tú vamos a clamar a tu Dios, ¿qué estás haciendo? Mira, ya nos morimos, vamos a morir ahogados. Y Jonás se levanta y dice, bueno, yo soy el culpable, ¿no? Así que échenme por la borda y esto se calmará. Y como ellos son marineros, ¿no?, personas que no son piratas, un pirata, si eres un polizonte te tiran una, pero como son marineros, ellos no piensan en tirarlo, ¿sabes qué? De cierto modo, en la narrativa lo piensan un poco, pero de todas maneras, caballero, te toca, ¿no? Lo echan por la borda, y justo el Señor lo encuentra a Jonás en el fondo del mar, lo traga un pez, ¿no? Y ahí, bueno, muchos milagros que hay que podemos ver en el libro de Jonás, y este es el milagro que también podemos ver, ¿no? Y a veces algunas personas dudan, ¿no? Y a veces ponen algunos peros, pero imagínense, hermanos, si que el ser humano ha llegado a crear máquinas que pueden tener a las personas bajo el mar 30, 40, 90 días, ¿no? Imagínense, el ingeniero de todo el universo puede llevar a una persona y que cumpla su propósito. Entonces, ¿qué hace el pez? Agarra justo, lo vomita o lo desemboca justo a la orilla del mar. Lo pudo haber hecho en la profundidad, no hubiera cumplido su propósito, pero ¿qué hace? El Señor permite que lo bote en la playa. Pero antes de eso había exclamado, y justo Carlos estuvo predicando acerca de eso el domingo pasado, cómo es que ese estado en el cual estaba, en ese profundo pesar de haber sabido que había roto la ley del Señor, no había seguido los estatutos, clama y llora, ¿no? Y bajo ese contexto, el Señor nos manda y llegamos a lo que es Jonás 3, del 1 al 10. Entonces yo quiero que alguien me ayude, si alguien lo puede leer. Jonás 3, del 1 al 10. Entonces, ¿nadie quiere ayudar? Yo lo leo. ¿Ya? Yo lo leo. A ver, dale. ¿Me dijiste Jonás, disculpa? 3? Jonás 3, del 1 al 10. Ven para acá, bonito. Venga, no. Acá adelante. ¿De tu Biblia? Te traes, sí. Presten atención en la lectura que vamos a hacer, ¿ya? Bueno, leen. 3, del 1 al 10. Dice la palabra del Señor. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. Jonás se fue hacia Nínive conforme al mandato del Señor. Ahora bien, Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia. Jonás se fue internado en la ciudad y la recorrió todo un día mientras proclamaba: dentro de 40 días Nínive será destruida. Y los ninivitas le creyeron a Dios, proclamaron ayuno y, desde el mayor hasta el menor, se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió de ceniza. Luego mandó que se pregonara en Nínive, por decreto del rey y de su corte: ninguna persona o animal, ni ganado, lanar o vacuno, probará alimento alguno, ni tampoco pasará ni beberá agua. Ni beberá agua. Al contrario, el rey ordenará que toda persona, junto con sus animales, haga duelo y clame a Dios con todas sus fuerzas. Ordena, asimismo, que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira, y no perezcamos. Al ver Dios lo que hicieron, es decir,
que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Listo, muchas gracias. Bueno, palabra del Señor. Amén. Entonces, hermanos, aquellos que están interesados por la literatura, estudian, el libro de Jonás es un quiasmo. Y a veces, que es un quiasmo, ¿no? Y quiero que me sigan en este chiste, no lo intenten porque es un poco peligroso. Pero si tú pudieras dividir tus dos ojos, ¿no? Y comienzas a leer desde el capítulo 1 y el otro del capítulo 4, versículo 11, y comienzas a ir leyendo, y vas a llegar a un punto central. Es un quiasmo, es un punto central. Y el punto central del libro de Jonás está en el capítulo 2, versículo 9, donde dice: la salvación viene del Señor. O como dice la Reina Valera, la salvación pertenece a Jehová, ¿no? O a Yahweh, como tú le quieras llamar. Y ese es el punto central del libro de Jonás, que la salvación pertenece al Señor. Así que, empezando desde ahí, hermanos, vamos a ver el primer punto con el que vamos a tocar, que está en el versículo 3, del 1 al 2, ¿no? Donde dicen: la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Anda, ve a la gran ciudad Nínive y proclama el mensaje que te voy a dar. Y todos vemos después de que hagamos este resumen de que Jonás fue vomitado por el pez en la playa, ¿no? Relaciones, que a veces ha pasado conflictos, han sido graves, no, gracias a Dios, no, a mí me ha pasado. Pero sí, a veces vemos, o como hijo, a veces te has portado mal y tu papá ya no quiere confiar en ti y le dices: dame una segunda oportunidad, ¿no? A veces Yohanan, cuando va a ser disciplinado y ya le toca la deshojada, como le decimos, ¿no? Y en ese momento dice: papá, por favor, dame una segunda oportunidad, ¿no? Y en esa oportunidad se encuentra Jonás. Entonces, vamos a ver un llamado renovado, donde Dios, ¿no?, en su gracia y su misericordia, ¿no?, le da una segunda oportunidad a Jonás. Pero quiero que entendamos, hermanos, que hay situaciones en nuestra vida, como a veces le llamo un evento canon, ¿no?, cosas que te han sucedido y han marcado tu vida, y esas veces te llevan a tener una perspectiva negativa o una perspectiva errada de la vida. Por ejemplo, a veces una señorita, cuando es engañada, ¿no?, su perspectiva errada sería: bueno, todos los hombres son mentirosos, todos los hombres son una lata, ¿no?, como le diga, o unos perros, ¿no? Pero si tú lo tomas del lado positivo, dirías: no, desobedecer, vamos, que la joven desobedeció los mandatos de Dios, he hecho lo que no debía hacer, pero Señor, aquí estoy de nuevo, con un corazón contrito y humillado. Entonces queremos entender de que una segunda oportunidad, hermanos, no sirve si nuestro corazón no ha sido realmente cambiado o regenerado. Y a veces nos encontramos en situaciones en las cuales el Señor quiere utilizarlo para un cambio profundo, un cambio grande en nuestro ser, pero nosotros hacemos lo opuesto y nos vamos lejos, ¿no? Como la decisión que Jonás tomó, donde Nínive estaba a 900 kilómetros, tomó la decisión de irse 4.000 kilómetros más allá. Y eso es lo que normalmente nosotros hacemos, ¿no? Vamos a pensar en tu vida, en la situación en la que estás tú como creyente hoy, iglesia, ¿no? El Señor nos pregunta y dice: te pregunto, ¿cuántos años tienes en el Evangelio? ¿Cuántos años vienes conociendo al Señor? ¿Cuáles son tus situaciones que te han llevado a Él siempre? Y cada vez que ese encuentro que has tenido con Él ha cambiado tu perspectiva de vida, ¿cómo lo ves ahora? ¿Sigue siendo negativa? ¿Sigue siendo optimista? Entonces, queremos entender de que si no hay un corazón cambiado, no hay un corazón regenerado, hermanos, siempre vamos a estar en un círculo vicioso. Llegamos, intentamos hacer las cosas bien, caemos de nuevo, queremos comenzar, porque no hay esta palabra que le llamamos, no hay una intencionalidad de poder ser discipulados, ser guiados, ¿no? Y nosotros vemos a Jonás en su salmo que él acaba de hacer en el capítulo anterior, y viene de un conocimiento profundo de la palabra, a pesar de haber faltado. Entonces, cuando nosotros nos encontramos y pedimos esa segunda oportunidad al Señor, ¿qué es lo que sale de nuestra boca? Nos quejamos, está bien. Es bueno a veces quejarnos porque eso denota que sentimos dolor, sentimos angustia, pero ¿hasta dónde nos lleva? A veces los hombres pueden decir: no, yo soy hombre, yo no puedo sentir nada. Pero si nos vamos a ver a ese varón, como decimos a veces, de lomo plateado, ¿no? David era un hombre que tenía una lucha con su... Es más, obedecía a sus hormonas que a su cerebro.
Dice, nos identificamos con él. Y tú puedes decir, si tú eres mejor que David, perdón. Pero él no, él se deprimía, se sentía mal. Pero siempre, ¿dónde era su socorro? ¿Dónde acudía él? ¿A dónde acudía él? Era el Señor. Pero si no tengo un acercamiento al Señor, de su palabra, obviamente en las segundas oportunidades que el Señor nos dé, van a ser en balde. Vamos a seguir cayendo, como como decía, un círculo vicioso. Entonces tenemos que reflexionar y saber que a veces fallamos, de todas maneras vamos a fallar al Señor. Eso es innato en nosotros. Vamos a equivocarnos, a fallarnos en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, ¿no? Vamos a cometer a veces errores. Pero esos errores que nosotros cometamos, tenemos que saber entender de que el que nos da esa segunda oportunidad va a ser el Señor. Y Él va a estar dispuesto a abrirnos las manos. No te vamos a decir, viste de tal manera y recién puedes venir, o usa tal cosa y recién puedes hacer, haz tu ayuno de 40 días y recién vas a poder buscar el perdón del Señor. No. Donde te encuentras, Él te va a dar. Un ejemplo muy grande es este libro de Jonás. Recibe este llamado y él dice, pues, ha visto estos milagros, ¿no? Cómo es que el Señor lo lleva y lo desemboca en el mar, en la playa, y él decide. Y el Señor le dice de nuevo, ¿sabes qué? Ve a y le dice gran ciudad porque en el capítulo, en este pasaje, en este libro, le dice gran ciudad 3 veces. Porque sabemos de que había una gran necesidad en esa ciudad. Al ser grande hay grandes personas, hay grandes necesidades en las cuales él tiene que, porque el Señor conoce, el Señor no es ajeno a ninguno. Puede decir, no, bueno, el Dios, ahora dice, no, el Dios del Antiguo Testamento es otro y el Dios del Nuevo Testamento es otro, así que no, es el mismo y el Señor nos está diciendo, mira, yo no he cambiado desde la antigüedad, estoy siendo el mismo, tengo esa misma misericordia, esa misma gracia que siento para con mi pueblo, que en ese entonces era Israel, también lo sentía por las demás naciones. Y eso nos lleva al segundo punto donde Jonás finalmente obedece al Señor y se dirige a la ciudad, se dirige a Nínive. Y Nínive, hermanos, si nosotros quisiéramos encontrar un pretexto para los ninivitas, eran muy sanguinarios, ¿no? Ellos, su ejército tenía una característica de usaban el terror para que cuando vayan a otras ciudades, esas ciudades no se enfrenten en batalla, sino simplemente se rindan y estén bajo la tutela del rey asirio en ese entonces. Porque ellos, por ejemplo, desollaban a sus víctimas, les sacaban la piel, ¿no? Les cortaban la cabeza, les cortaban las manos, y eran extremadamente, ¿no?, terroríficos. Entonces, Jonás puede decir, pero Señor, mire cómo nos ha tratado, nos tienen bajo yugo y me mandas a predicar. No, podría ser una excusa aceptable. Pero vemos de que el Señor no le importa eso. Que el Señor no mira nuestra condición en la cual estamos. No dice, no, bueno, mira, tú has sido muy pecador, no, tú has sido muy mentiroso, has sido muy chismoso, has sido muy fornicario. Así que de ti, contigo de lejito nomás. Ahí no mira eso el Señor. Tenemos que ver de que el Señor no nos va a juzgar por lo que hacemos en la oscuridad. No va a decir en la oscuridad. Hermanos, Él nos va a juzgar por lo que hemos hecho con la luz. Estamos en Cristo, obviamente, al estar Él y depender de Él, y si nuestra identidad está en Él, ¿no?, vamos a saber de que estamos ante la mirada justa de Dios para ser perdonados. Al estar sumergidos en Cristo, hermanos, podemos nosotros realmente encontrar gracia y misericordia de parte del Señor, y Él no es ajeno. Así que la obediencia de Jonás nos lleva a que vemos que su mensaje fue simple, ¿no? Y él dice, de aquí a 40 días la ciudad va a ser destruida. Y a veces lo que estamos acostumbrados a escuchar sermones de 1 hora, media hora, dirían, pero, o sea, falta que uno puede decir, pero lo hace de mala gana, porque desde el principio ya él no quería ir. Y ya que el Señor lo llevó, ¿no?, es un transporte natural, lo obligó a llegar a su destino. Y el primer sermón, ¿cuál fue el nombre del primer sermón? Dios va a traer ti, ¿no? Y tú sabes, hermano, que si has sido llamado, eres un elegido, el Señor va a ir tras de ti, ¿no? En un momento Él dice que nos trae con lazos de amor, nos ha traído a Él. Y ese lazo de amor se refiere de que nos trae arrastrándonos porque en nuestro corazón no queremos venir a Él por nuestra propia voluntad. Pero como Él te ha visto y no ha visto nada positivo en ti, simplemente te atrae y te hace formar parte de su reino.
Entonces, no hay nada de nosotros que podamos decir, no, a mí el Señor me trajo porque soy la quinta generación de cristianos, no he hecho un ayuno de 40 días, ¿no? O he ayudado a los pobres porque es que el Señor me ha llamado y se dignaba entre... No. Todos aquellos que estamos aquí sentados, si miramos nuestro pasado, de algunos más oscuros que otros, pero en cuanto a la moral hemos quebrantado su ley siempre. Entonces Jonás va y obedece. Y este acto de obediencia tardía demuestra la importancia de poder cumplir sus mandamientos, el mandamiento del Señor, que el Señor simplemente le dijo, ve y predica. Y él lo hizo. Ahora, él entra a la ciudad, ingresa. El versículo, el pasaje dice que para darle toda la vuelta a la ciudad se demoraba 3 días. Era una ciudad grande. Hasta antes del siglo XVIII, en los 1800, los críticos de las escrituras, por ejemplo, cuando hablaba acerca de Nínive, la gran ciudad, los críticos decían que esa ciudad no existe porque no la han encontrado todavía. No hay, así que la que la Biblia narra es historia o un mito, ¿no? Que puede haber sido cualquier ciudad. Pero ya en 1800, un arqueólogo encontró esta ciudad enterrada. Y lo particular es que esta ciudad, ¿no? Habían dos, justo acá no sé porque fue por su plaza, había dos ciudades, dos montes. Ya, uno se llamaba Coyon y la otra se llamaba Navellano. ¿Ya? Y literalmente la segunda, Navellano, significa el profeta Jonás. Esa montaña se llamaba el profeta Jonás, ¿no? Es como si nosotros vamos a un valle y vemos 2 montañas, ¿no? Y una de esas montañas se llamaba el profeta Jonás. Y al desenterrar esa montaña, encontramos la ciudad de Nínive. La ciudad de Nínive fue excavada, fue encontrada. Y lo particular es que sí, realmente era grande. Y obviamente está ubicada en la ciudad de Mosul, en Irak, Asiria. ¿No? En esa frontera, ahí está ubicada la ciudad de Jonás, la ciudad de Nínive. Entonces vemos de que él no fue a una ciudad fantasma, no fue algo que no existía, él fue a una ciudad que realmente sí necesitaba. Y al principio les decía que estos ninivitas eran caracterizados por ser sanguinarios. Y justo cuando Nahum, el profeta Nahum, en su capítulo 3, después de haber anunciado la destrucción de Nínive, porque realmente fue destruido, y 2 veces. En Nahum 3.1 nos dice que, y lo caracteriza y le dice, ¿no? Ay de ti, la ciudad sedienta de sangre, repleta de mentira, insaciable en su rapiña, aferrada a su presa. Esa es la descripción de la ciudad de Jonás. Y si tú no quisieras ir, realmente dices, no. ¿Sabes, hermano? Yo no voy al porvenir porque hay mucho extorsionador, que nos da miedo, no vayan a pasar algo. Hermano, yo no voy a Florencia porque ni bien llego me asaltan. Hermano, yo no voy a La Esperanza porque en La Esperanza tengo que pagar cupo. Y a veces eso nos lleva a poner el pretexto y no hacemos lo que es el llamado de poder llevar. O a veces vivimos ahí y decimos, no, hermano, por mi barrio no hay que ir porque por ahí es peligroso. No, vamos por el centro, por la plaza de armas. Ahí en la plaza donde siempre hacemos donde la iglesia siempre hace el evangelismo. Ahí nada más, mejor, ¿para qué salir más lejos? Y recuerden que tenía que hacerlo en 3 días la caminata. Imagínate tú, entrar a Trujillo. ¿Dónde empieza Trujillo? La Libertad. Empieza en Chepé, ¿verdad? ¿Y termina en dónde? En Virú, un poquito más allá. Imagínate tú caminar y predicar el evangelio atravesando toda la ciudad. ¿Cuánto tiempo crees que nos tomaría? Y Jonás lo hizo en un día. Puede ser que a veces puede haber sido que ha ido a la plaza, ¿no? Y en la plaza anunciaba, ¿no? Oh, pueblo de Nínive, el Señor dice que de aquí a 40 días la ciudad va a ser, dice, arrasada, o sea, barrida. ¿Cómo decir destruida? Pero la expresión en el hebreo dice que va a ser barrida, o sea, va a ser así cuando hay un terreno que queremos construir, queremos sacar todo el desmonte, la tierra, o si quieres tumbar tu casa, viene un cargador frontal y lo derriba y lo deshace desde los cimientos. Y así, tu ciudad va a ser arrasada hasta los cimientos, nada va a existir, ¿no? Y lo hacen. Y vamos a ver cómo es que yo podría tener una experiencia, no, hermano, o en este caso con nadie, Señor, pero me van a agarrar a piedrazos, me van a decir, ¿sabes qué? Salte de acá, tú estás loco. Pero puede ser que haya algo característico de Jonás, que es, por ejemplo, al ser vomitado,
su aspecto no era tan agradable, ¿no? O que personas lo hayan visto en la playa al momento de salir. Tú que veas a una persona emerger del mar, para ti te llamaría la atención. Eso es lo más probable que pueda haber pasado, pero no está en la escritura. Así que podemos suponer. Pero por sobre eso, no. Vemos, por ejemplo, cuando el Señor se encontró con la mujer samaritana en el pozo, ¿no? Y le habló de manera extraordinaria, y sobre todo a ella le chocó cómo es que un varón hebreo le habla a una mujer que no era de su pueblo. Y ella fue y dijo: miren, vengan a ver este profeta que me ha hablado de mi vida. No lo conocía, es como si tú te encuentras con alguien. Espero que no pienses que sea un adivino o una bruja, pero que te lleve y te confronte con tu corazón, te lleve siempre al llamado que debes obedecer. Y él le dijo, ¿no? Que la hora viene y la hora es que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y estaba adelantando el hecho de que el lugar donde tú te encuentres, hermanos, es el santuario. Y a veces nosotros hemos puesto el santuario a nuestros hijos, al trabajo, a nuestras preferencias, a nuestros deleites, y lo anteponemos a los intereses del Señor, ¿verdad? Yo, por ejemplo, podría poner el pretexto de que ayer, por ejemplo, justo en la noche, de Elena se enfermó, le dolió el oído, y hoy día hemos dormido casi 3 de la mañana, y bueno, mire, hoy día no puedo ir porque no he dormido bien, así que predique usted y yo le paso el bosquejo, ¿no? Y mi excusa puede ser aceptable, el paz puede decir: el hermano no me va a engañar, ¿no? Y bueno, lo podemos hacer. Pero hermanos, ¿dónde está el deleite en poner un esfuerzo en lo que tenemos? Porque el Señor lo que nos ha encomendado es un deber, un llamado y un deber encomiable, que no podemos obtener ni con el grado más alto que podamos tener, porque el llamado el cual tenemos es un llamado eterno, tiene que ver con la eternidad. La vida no es la vida de lo que nosotros solamente tenemos aquí, es más allá, y urge más allá de lo que nosotros podemos ver. Pero a veces nos hemos abstraído en lo que realmente importa, y es muy importante, porque si no trabajo no como. Si no hago tal cosa, si no lavo los platos en mi casa, no como el chiste del chico que ya vive solo y llama al carpintero y dice: mi lavero tiene un problema. Y dice: ¿qué pasa? ¿Qué tiene? Es que cuando yo estaba en la casa de mi mamá, yo dejaba platos y al momento venía y ya no estaban. Y el carpintero dice: ajá, y dice: no, capaz de tu mamá debe ser de esos buenos lavaderos. Y dice, ¿no? Y a veces se ve tonto esa excusa, pero a veces nosotros tratamos así, ¿no? Pero vemos de que, ya volviendo a Jonás, que el Señor dice que esta segunda oportunidad, ¿no?, que le da al pueblo, hermano, el Señor nos ha dado a veces nuestra segunda oportunidad. Algunos no la cuentan, escuchan el Evangelio, no lo aceptan y hoy están en otro lado. Pero debemos recordar que esa segunda oportunidad que el Señor nos da a nosotros es la única oportunidad que otra persona puede tener. Así que no nos guardemos esa luz que nosotros tenemos. No nos guardemos esta nueva noticia que el Señor nos ha dado para proclamar y ir. Entonces, Nínive tenía esa opción: o bien aceptaba, o bien lo tomaba como loco y lo botaban a Jonás de la ciudad. Pero el versículo continúa y dice que se pusieron de acuerdo en la ciudad. Y es muy importante que el Evangelio llegue a personas también de influencia. Vemos cómo es que el rey, no, porque fíjense, el pueblo puede haber aceptado, no, y qué bueno que muchas personas se pusieron de acuerdo, 100.000 personas que estén de acuerdo en arrepentirse no es algo común. No, aquí estamos, ¿cuántos estaremos? 20, 30. Y todos tenemos algo que nos une, una común unión, que es Cristo. Y le alabamos, le servimos, le obedecemos. Algunos son más amigos que otros, se fortalecen, se ayudan. Y este es el principio fundamental de que ellos, los ninivitas, se repitieron. Pero lo importante, hermanos, es que personas de influencia también sean impactados por el Evangelio. Y es aquí cuando el rey, ¿no?, el gobernante de esa ciudad, fue impactado. Y él dijo, ¿no?, por decreto de que de aquí a 3 días, todos en ayuno. Y hasta los animales. Yo, no, hermano, pobrecito mi perrito, yo no puedo ir a la iglesia ese día porque no hay quien lo dé de comer. Pero miren, ellos cuando vieron la urgencia de un arrepentimiento,
dejaron a sus animales sin comer. Yo estuve trabajando en mis 20 años, ¿no? Ya hace más de 20 años atrás. Estuve trabajando en una granja, estuve en una avícola donde la crianza de pollo era de 20.000 pollos. Imagínate, tuve 20.000 pollos. Ahí ya casi es su última semana para la venta. Estos animales se acaban su alimento en menos de 15 minutos. Y al momento de llegar, cuando se abre la manta para entrar a comenzar a alimentar, se comienzan a alborotar. Y lo importante es que por dónde tú empiezas a comer, porque ellos al querer alimentarse, al querer comer, hacen una bulla tremenda y se comienzan a golpear y se matan, se ahogan entre ellos. Y es algo ruidoso. Aturde, que allí están trabajando y dándoles su alimento, que a veces sin querer te golpeas a uno, lo matas. Y eso, imagínense, escuchar ese ruido de esos animales bramando, la gente que capaz pasaban por la ciudad de Nínive al escuchar a los animales bramando porque estaban sin comida y sin agua. ¿No? Puede ser impactante. Pero eso demostraba el corazón que ellos habían aceptado el mensaje de Dios y tenían un arrepentimiento verdadero. Entonces nosotros no tenemos excusa, hermano, para en nuestro llamado decir, no, yo no puedo tal cosa porque come porque tengo que dar a esto. No. Si el Señor nos llama a su llamado, Él va a saber cuidar de lo que tenemos. Amén. Entonces, este punto en el cual donde la ciudad acepta sin excusa, no usar una excusa, no pedir una excusa, no, tal vez más tarde voy a arrepentirme, o tal vez mañana, no, o voy a, como le dijo el joven rico al Señor, no, miren, hoy tengo muchas posiciones, capaz después. La historia no nos dice cómo terminó él, no, capaz no conoce todo el Evangelio. Pero a veces nosotros desperdiciamos ese llamado del Señor. Y el arrepentimiento es continuo, hermano. No es que ya tú cuando te arrepentiste y te bautizaste en agua, ya no necesitas más arrepentimiento, no. Nuestro cambio de corazón es un proceso constante, a cada momento. Siempre somos tentados. El que está casado es a veces tentado por querer ser infiel a su esposa. El joven que es soltero quiere adelantarse al matrimonio y tener relaciones sexuales antes del matrimonio, sabiendo que es un creyente, ¿no? A veces los padres que son padres, sabemos que el Señor es primero, pero anteponemos a nuestros hijos antes que al Señor. O cedemos ante sus caprichos incluso. O a veces cuando estamos en la crianza, usamos como pretexto, yo trabajo y no me enfoco en la crianza activa de mi hijo, ¿no? Y después cuando soy anciano me quejo porque me abandono, no me cuida, cuando hemos sido negligentes en la crianza con ellos. Entonces, ese constante cambio, hermanos, en la paternidad, en el noviazgo, en el matrimonio, es una constante lucha, constante. No podemos decir, no, yo ya soy cristiano y no tengo nada más de lucha. El que es creyente y trabaja en una empresa, lucha con que a veces pueda ganar algo deshonesto, ¿no? Nos quejamos a veces de la corrupción en el Estado, a veces la corrupción que sucede en el Antiguo Testamento es porque ¿cómo está la nación? ¿Cómo están los pueblos? El pueblo, los que administran las pequeñas cosas. Entonces, este pueblo no fue ajeno y dejó todo, se vistieron de silicio, no vestirse de silicio mostraba que realmente tu arrepentimiento era verdadero, ¿no? Y Jonás pudo ver eso. Pero en esa simplicidad del mensaje no debe verse de que no, yo necesito prepararme. ¿Para qué? Si solo necesito decir que se arrepientan, no. Es bueno usar una buena retórica donde tú explicas el porqué y la razón de qué. A veces las personas que no conocen o son ignorantes acerca de la religión cristiana dicen, no, creen en pura fábula. Pero no saben que la historia cristiana ha permitido de que muchas universidades se desarrollen, ¿no? Incluso hasta la filosofía, en la manera de pensar, cómo yo argumento mi mensaje. Puedo decirle a una persona, oye, arrepíntete, porque si no te vas al infierno, es aceptable. Pero que bueno si entablas una relación, un amigo, llegas a él, conversas, obviamente no dejas que te influencien, ¿no? No te vas a dejar influenciar, vas a no, estuve con mis amigos y me tomé 5 cervezas. Y bueno, seguí, pero no. Obviamente el que debe llevar ahí la cordura eres tú el que está llamado a eso. Y también es bueno, hermanos, prepararnos para predicar el Evangelio. Entonces, un mensaje simple de Jonás no nos debe llamar a ser negligentes o perezosos para prepararnos. Todos estamos llamados a preparar. Tú cuando vas a un restaurante, a un gimnasio, a un mall,
Si te preguntan, oye, quiero en tu estado, gente, quiero comer un buen ceviche, ¿dónde se come? Y tú, mira, ¿sabes que hay un baril acá en el Porvenir? La tía Veneno. Genial, te da tu yapa. Esa es una buena nueva, ese es un mensaje. ¿Y qué tal? ¿No? Y estamos capacitados para hacerlo, a veces, si no es que a veces nuestra autocompasión de pobrecito de mí, yo no sé cómo hacerlo, ¿no? A veces, cuando encuentro con compañeros de trabajo, a veces en el contexto donde trabajamos, a veces su hablar es grotesco y hablan acerca de las mujeres, ¿no? Y a veces tengo que decir, no, tiene que ser así, no, y si puede vivir con una sola mujer, claro, ¿no? El Señor me ha hecho a mí heterosexual, para una sola mujer no puedo vivir, no puedo con una más, perdón, digo, a la junta puedo con una, y a la otra, ¿no? A la junta puedo con una, ¿sabes? Pero hay un principio más superior que el que yo pienso, le digo, ¿no? Y es esto. Y muchas cosas hay, hermanos, para aplicar el evangelio. No hay pretexto, no tengo miedo. Auxilio, pastor. ¿Qué le digo a mi amigo que me ha preguntado qué es el hermenismo y qué es el calvinismo? Entonces, hermanos, todos estamos en esa capacidad. El Señor nos ha hecho únicos. Con todo lo que ustedes han hecho, ha roto el molde, porque no hay otro igual que tú. Entonces, en esa capacidad en la cual el Señor nos ha llamado, no tenemos excusas para hacer el llamado que Jonás tuvo para con el Señor. Que el Señor tuvo para con Jonás. Todos estamos en esa capacidad. Todo depende de nosotros. Mira a tu alrededor, ¿no? Necesitamos un local más grande, pastor. La gente ya no entra, ¿no? Y eso es porque estamos trabajando. Y si no hay algo que tenemos que pedirle al Señor, ¿no? Ayúdame no esperes que el pastor te pida tu clave de Facebook para que le predique el mensaje a tus amigos. No tienes que hacerlo. Porque son tus amigos, son tus contactos. Y si no usas el Facebook, sal a las calles, a tus vecinos. Así a tus vecinos les toca la puerta. A mí me gusta una particularidad de mi hermano mayor, es invidente ya. Pero me acuerdo cuando un día llegamos a una cuadra a vivir, no, él justo había venido de Chile, y él se fue a todos los vecinos. Me dice, hermano, acompáñame, porque como no veía acá, hermano, acompáñame. Y yo, ¿cómo va? No, es que tenemos que conocer a los vecinos. Los vecinos tienen que saber que estamos aquí viviendo. Y se fue y tocó la puerta, vecino, ¿cómo está? Mi nombre es David. No, él se llama David. Mi nombre es David, justo estoy alquilando la casa acá, ¿no? Cualquier cosa que necesite ayuda, puedo ayudarlo. O si usted algún día necesite yo, ayúdame. Así. Y soy cristiano, mire. Estaba ahí. Y me dice, hermano, mira, cuando tú vas a un lugar siempre tienes que presentarte, las personas tienen que conocerte. Y a veces, ¿saben? A veces muere una persona en el barrio, recién se enteran que ha sido cristiano. Era cristiano, ¿no? Y porque hacíamos que nos íbamos de la iglesia a la casa, de la casa a la iglesia. Entonces, que no seamos ajenos, hermanos, y que veamos que este mandato que el Señor le dio a Jonás también lo estemos cumpliendo nosotros a cabalidad. Porque lo que nosotros más tenemos es la revelación completa. No tenemos excusa, no, que todo tenemos, como digo, tenemos el poder del cielo de nuestro lado. ¿Qué más podemos hacer? ¿No? Ahora, la misericordia de Dios, que está en el versículo 10. Entonces, Dios en su infinita misericordia ve su arrepentimiento de los nivitas, ¿no? Lo ve arrepentido. Ve esa decisión de corazón y Él decide no destruir la ciudad. Pero a veces podemos decir, o sea que Dios cambia de opinión. No cambia de opinión. Pero como decía Aldo, o sea, Dios no necesita de nosotros. La oración o todos los ejercicios espirituales que nosotros hacemos, no es para que Dios se sienta complacido y wow, y sí, pero es porque nos ayuda a nosotros, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Karate Kid, ¿no? Cuando el alumno le dice a su maestro, ¿y cuándo vas a enseñar karate? Y obviamente el maestro Miyagi le había mandado a limpiar y encerar, picar y encerar, pulir y encerar, pulir y encerar. ¿Cuándo vas a enseñar karate? Me mandas a lavar tus carros, a pintar tu cerca, ¿no? Y vamos, ¿cómo le hace el ejemplo? Pulir, lijar,
¿no? Y así, a veces cosas simples que nosotros podemos hacer en el ejercicio en las escrituras. Tenemos que, lo estamos haciendo y cuando lo llevamos al ejercicio, oh, wow, mira, realmente, ¿cómo es que el Señor me ayuda? Pero si no tenemos ese cambio de mentalidad, ese cambio de mente, podemos construir una ciudad así como Jericó, o una ciudad así como Nínive. Jericó sabemos cómo terminó, ¿no? La Biblia es literal, las murallas se vinieron hacia abajo, así como cuando se extrae cada árbol para abajo, así. Quedó descubierta y los israelitas entraron y la conquistaron. Nínive no fue necesario, pero sí entró la palabra del Señor y la cambió. Entonces no importa qué murallas tú hayas levantado en tu corazón, qué murallas tú tengas, cuando la palabra del Señor va a entrar en ti, tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio de pensar y en tu modo de vida se va a notar. Entonces dice en Mateo que por sus frutos los conoceréis, por nuestros frutos los van a conocer. ¿Cómo reaccionamos en los momentos de cuando, así como la bolsita de té, ¿no? Cuando entra en el agua caliente, si tú pones un té con limón, tienes que salir té con limón. Si tú pones té con limón, no te va a salir jugo de naranja, ¿no? Y eso es cuando pasamos por la prueba, se va a ver cuando atravesamos. ¿Cómo reaccionamos ante las dificultades? Entonces el Señor en su misericordia dijo, no, tuvo misericordia de la ciudad, y podemos decir que pospuso, porque recuerden, hermanos, que a veces, recuerden ustedes, bueno, nosotros sabemos de la Segunda Guerra Mundial por la historia, bueno, diferentes lo han interpretado. Pero recuerden, miren, que de ahí acabó la Segunda Guerra Mundial, han nacido muchas grandes naciones, fundamentadas también en las Escrituras. Han nacido muchos pensadores, ideólogos. Pero cuando viene un cierto grado de paz, comienza como que estas generaciones se comienzan como a cristalizar, a hacerse de vidrio, ¿no? Y ahora nos encontramos como algunos lo evocan, estamos en la generación de cristal, que no se les puede decir nada porque ni bien le haces algo, se hace añicos. ¿Y eso a qué se debe? Porque a veces es necesario que los momentos de aflicción nos llevan a crear carácter. Nuestro temperamento es cambiar. Porque todos nacemos con un temperamento que a veces nuestras familias no soportan. Y a veces confundimos el carácter fuerte con el temperamento, ¿no? Carácter débil, temperamento fuerte. Pero el Señor está dispuesto a cambiar nuestro carácter, nuestro temperamento. De nuevo, y incidimos en esto, el acercamiento que tienes a Él, ¿no? Cuando tú te encuentras, supongamos que te detecten un cáncer de grado y el doctor te dice, tienes un mes de vida o 3 meses de vida, ¿qué va a salir de ti? ¿Qué puede salir de ti? O tienes un accidente de moto, ¿no? o vehicular. ¿Qué es lo que va a salir de nosotros? Entonces, igual, lo que les vuelvo a decir, hermanos, la segunda oportunidad que nosotros recibimos puede ser la última para aquellos que le estamos diciendo. Entonces, no nos malacostumbremos a nuestras segundas oportunidades. El Señor siempre se las da, pero recordemos de que siempre tenemos que ser cambiados y regenerados. Y ahora, en el último versículo 10, cuando el Señor decidió no destruir la ciudad, tenemos que hacer una pregunta, ¿no? Si tú eres Jonás, ¿quién es tu Nínive? ¿A dónde te manda el Señor? No es necesario que dejes tu trabajo, no es necesario que dejes lo que estés haciendo o abandones tu familia. ¿Sabes qué familia? El Señor me ha llamado, así que les dejo y dejas a tu esposa. Porque decía, ¿sabes qué, amor? El Señor me ha llamado a servir, así que yo me voy a dedicarme a la obra, así que tú verás cómo mantienes la casa. No. Mi llamado está ahí, en mi hogar, desde ahí. Como les digo, cuando estaba haciendo el sermón anoche y cerca de Yohanan, y lees justo esta pregunta. Si tú eres Jonás, ¿quién es tu Nínive? Y él me dice, papá, y si tú eres Jonás, ¿quién es tu Nínive? Le digo, tú eres mi Nínive. ¿No? Y se ríe. Y
y bueno, viene y se acerca y me acaricia, pero papá, qué bonito que está en la Biblia, ¿no? Y qué gratificante verlo cómo es que él está siendo impactado por él. Y eso es mi llamado, mis hijos, mi familia. Recuerden los círculos concéntricos, ¿no? Primero en Jerusalén, amar, y eso es lo de impactar. Si yo no lo puedo hacer, capaz él lo hará. Y justo ya se me hace repasar esta ilustración de, a veces nos quejamos de no, a veces en nuestros reformados vienen 8, vienen 3, vienen 2. Y eso es bueno porque me acuerdo cuando leí la historia de Charles Haddon Spurgeon, ¿no? Y él fue a ese servicio y la predicación fue simple, Isaías 45:22. Anda y ve y mira lo que el Señor tiene para ti. Y estuve explicando, ¿no? Dice Charles cuenta de que este sermón fue simple en ese momento. Todo lo que me impactó, le digo, joven, y tú joven, ¿no? Ven y ven, abre tus ojos y observa cómo es que el Señor tiene para ti. Y ese pequeño joven de ese pueblo rural, vemos de que envolvió la historia de Charles Haddon Spurgeon, cómo es que explica la palabra, ¿no? Era llamado el príncipe de los predicadores, ¿no? Su iglesia era grande, una iglesia bautista. Pero entonces podemos comenzar con esas pequeñas cosas. Igual el maestro ya que está en la presencia del señor de Billy Graham, de escuela dominical, era el único alumnito en su iglesia de 3 personas. El Señor lo llamó y permitió que miles de personas en Estados Unidos vinieran, incluso hasta acá. Nosotros, nuestras familias fueron impactadas, ¿no? Porque mi madre también escuchó en ese momento la prédica de Billy Graham y pudo venir al Señor. Imagínense el impacto profundo que nosotros tenemos para hacer ese gran mensaje que tenemos hablado. Así que, hermano, este capítulo de Jonás nos da una gran lección de que la salvación es del Señor, las segundas oportunidades no sirven si es que nuestro corazón no ha sido cambiado, que tenemos que arrepentirnos si es que estamos en falta o en pecado, no solo niños, también nosotros. Las pequeñas cosas que hacemos, recuerden que, como dije, las pequeñas zorras destruyen grandes viñedos. Analiza tu corazón. ¿Cuáles son esas pequeñas zorras que están deambulando en tu corazón y permiten de que no crezcas, no llegues a un nivel de madurez, ¿no? ¿Y cómo es que la misericordia del Señor permite de que no recibamos el juicio y en su gracia nos dan lo que no merecemos? Nos dio a su Hijo, nos ha sumergido en Él, nos ha dado a su Espíritu y a través de ese Espíritu podemos vencer. Entonces, no tenemos excusa, no tenemos que decirle al Señor. Él nos ha equipado con la mejor armadura que podamos tener. Si quieres pensar en un soldado romano, si quieres más actual, no como Halo, ¿no? Esos soldados genéticamente bien armados, así estamos. Tenemos las mejores armas que el Señor nos ha equipado, porque recuerden que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades, adversarios de las tinieblas. Es ahí, por eso es que la lucha se vuelve sangrienta. Es por eso que cuando vienes a la iglesia te da un poco de sueño, pero cuando estás viendo TikTok puedes deslizar 1 hora y estás despierto, porque ese es el propósito, ¿no? A veces venir a una reunión, pero no, venimos y prendemos Netflix y nos miramos nuestro drama favorito, ¿no? Yo tengo un drama favorito, mi esposa es la que fue. Pero podemos estar mirando capítulo tras capítulo, no nos cansamos, pero abrimos la Biblia y nuestros párpados pesan. Es porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Entonces, en esta mañana, hermanos, al recibir la palabra del Señor y las enseñanzas que encontramos en el libro de Jonás, tenemos que saber de que estamos llamados a obediencia. Tenemos que arrepentirnos de manera sincera de nuestros pecados y confiar en su misericordia infinita. Saber de que no estamos solos y tenemos que mostrar ese amor y esa gracia en el nombre de nuestro Señor Jesús. Nos ponemos de pie y lloramos.